Cuando uno observa con detenimiento un mapa del mundo, la mirada inevitablemente se detiene y se pierde en un vacío inmenso. Allí se encuentra una gigantesca mancha amarilla, un espacio tan vasto y brillante que parece quemar la retina del observador. Es el Sahara, el desierto más grande y majestuoso del planeta, una extensión de tierra colosal comparable en tamaño a todo el territorio de los Estados Unidos de América o a la totalidad de China. Nos hemos acostumbrado a percibir esta región como el símbolo definitivo de la hostilidad absoluta, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido para siempre, un reino donde no existe nada más que el viento abrasador, el veneno de los escorpiones y la certeza de una muerte inevitable por deshidratación. Los libros de texto y la historiografía tradicional han grabado en nuestras mentes una verdad que considerábamos inquebrantable, una especie de axioma sagrado. Las grandes civilizaciones de la antigüedad nacieron y florecieron únicamente allí donde existía el agua en abundancia, en los fértiles valles del Nilo, del Tigris, del Éufrates o del Indo. Según esta lógica establecida, en el infierno árido del Sahara, nada más complejo que una tribu nómada itinerante podría haber sobrevivido. Sin embargo, surge una interrogante inquietante. ¿Y si todos nuestros manuales de historia no fueran más que una recopilación de datos incompletos? ¿Qué sucedería si, bajo millones de toneladas de arena de cuarzo, sepultada bajo dunas tan altas como rascacielos, yaciera en este preciso momento una verdad capaz de sacudir los cimientos mismos de la ciencia histórica? A principios de la década de 2020, un grupo de investigadores, armados no con las clásicas palas y pinceles, sino con tecnología satelital de grado militar y avanzados georradares, tropezó con algo que, según todas las leyes de la lógica convencional, no debería existir. No se trataba simplemente de unas ruinas dispersas o de un asentamiento temporal de pastores. Los instrumentos revelaron una estructura clara, inquietantemente perfecta y matemáticamente precisa de una gigantesca metrópolis. Allí, donde según la versión oficial no ha habido nada más que el silbido del viento durante los últimos 5000 años, la tecnología desveló un secreto monumental. Esta investigación no comienza entre los estantes de polvorientas bibliotecas universitarias, sino en la órbita terrestre, a cientos de kilómetros de altura. Las imágenes capturadas por satélites espía y los datos obtenidos mediante la tecnología LIDAR, capaz de penetrar el suelo hasta una profundidad de decenas de metros, revelaron una anomalía que hizo que a los expertos se les erizara la piel. Se observaban líneas rectas que se extendían por kilómetros, ángulos rectos perfectos y una planificación urbana de cuadrícula. La naturaleza no construye ciudades, la naturaleza no traza carreteras que se pierden en el horizonte. Estamos, sin duda, ante un hallazgo que nos obliga a formular una única pero aterradora pregunta. ¿Quién habitaba estas tierras cuando el Sahara era un vergel? Y lo que es aún más importante y perturbador, ¿a dónde desapareció una raza entera? ¿Por qué un imperio enorme, poseedor de tecnologías inalcanzables para sus contemporáneos, fue borrado de la faz de la Tierra tan meticulosamente que olvidamos su existencia durante milenios? Esto ya no es meramente historia, esto es criminalística a escala planetaria. La escena del crimen es el norte de África. El principal sospechoso es el cambio climático. La víctima es una supercivilización desconocida. Todo comenzó con lo que los operadores de los satélites consideraron inicialmente un error de calibración. Los arqueólogos, trabajando con las más novedosas imágenes multiespectrales de superalta resolución, buscaban en un principio los cauces secos de antiguos ríos, los llamados paleocauces. Sin embargo, el algoritmo informático, configurado para detectar anomalías en la densidad del terreno, comenzó a arrojar resultados frenéticos en una de las regiones más inaccesibles y peligrosas del desierto de Libia, en la zona de la depresión de Fezzan. Al principio, se pensó en un fallo del equipo, un error en la matriz o simple ruido digital. Pero cuando superpusieron las imágenes del espectro infrarrojo con los datos del georradar, el escepticismo inicial dio paso a un shock absoluto y a un silencio sepulcral en el laboratorio. Bajo una capa de arena de varios metros de espesor emergieron contornos fantasmales, muros masivos, cimientos de piedra y enormes complejos rectangulares que recordaban a fortalezas o templos. Era una ciudad, pero no una ciudad cualquiera. La escala del observado desafiaba la imaginación. No era una aldea, sino un centro urbano comparable en extensión a la Roma antigua o a Alejandría. Los científicos se quedaron paralizados frente a los monitores. ¿Cómo era posible? ¿De dónde surgió? Para construir y mantener una estructura de tal magnitud se necesita agua, millones de litros de agua diariamente. Se requiere un ejército de trabajadores, una logística extremadamente compleja y un poder centralizado férreo. En el centro del Sahara, esto contradecía todo lo que sabíamos sobre el clima de los últimos 3 milenios. Pero el satélite no sabe mentir. Este dispositivo percibe lo que se conoce como inercia térmica,
la diferencia en la velocidad con la que se enfría la arena sobre un muro de piedra en comparación con la arena sobre el vacío después de la puesta del sol. La piedra retiene el calor durante más tiempo, y estos mapas térmicos dibujaron en la oscuridad de la noche la imagen de una próspera metrópolis fantasma. Este descubrimiento fue clasificado inmediatamente, ocultándose al gran público a la espera de la confirmación de una expedición de campo, pero los rumores comenzaron a filtrarse por la comunidad científica. Los periodistas pronto bautizaron el hallazgo como la Atlántida de las Arenas, pero la realidad resultó ser mucho más prosaica, dura y por ende más aterradora. No habíamos encontrado un país mítico de magos, sino a un vecino real, cruel, pragmático e increíblemente desarrollado del Imperio Romano, de cuyo poder ni siquiera sospechábamos. Para comprender cómo algo así es físicamente posible, debemos rebobinar la cinta del tiempo no cientos, sino miles de años atrás. Debemos borrar mentalmente toda esa arena. Cierre los ojos e imagine el Sahara no de color amarillo, sino de un verde esmeralda vibrante. Esto no es una teoría descabellada, es un hecho científicamente probado, que, sin embargo, todavía resulta difícil de asimilar para el ciudadano común. En el periodo que los climatólogos denominan el periodo húmedo africano, hace tan solo entre 5.000 y 10.000 años, en el lugar de estas dunas muertas susurraban sabanas interminables. Aquí vagaban manadas de jirafas, elefantes e hipopótamos. Los lagos eran inmensos, verdaderos mares interiores. El legendario lago Megachad ocupaba una superficie superior al tamaño de la actual Alemania. Era un verdadero paraíso terrenal. Y fue precisamente aquí, en este Edén climático, donde comenzó a gestarse la civilización humana, posiblemente incluso antes que en Mesopotamia. Los arqueólogos han encontrado en las rocas de la meseta de Tasil y Nayer, en el corazón mismo del desierto, una auténtica galería de arte. Miles de petroglifos donde los hombres antiguos no dibujaron camellos, pues los camellos aún no existían allí, sino barcos de juncos, gigantescas manadas de toros y escenas de baño y caza de cocodrilos. Es el Sahara verde, inmortalizado por testigos presenciales. Pero el clima de nuestro planeta es un mecanismo inestable y despiadado. Hace unos 5.000 años, aproximadamente cuando en Egipto apenas comenzaban a surgir las dinastías, la mecánica celeste sufrió un cambio. El eje de la Tierra osciló ligeramente, la zona de lluvias monzónicas se desplazó hacia el sur y los grifos del agua celestial se cerraron. El paraíso comenzó a transformarse rápidamente en un infierno. El verdor retrocedía y la arena avanzaba, devorando kilómetro tras kilómetro. La gente huía presa del pánico. La mayoría marchó hacia el este, hacia el último gran río, el Nilo, creando lo que hoy conocemos como el Antiguo Egipto. Pero algunos se quedaron, y aquí comienza el verdadero misterio. Aquellos que permanecieron no se degradaron hasta el estado de salvajes ni perecieron de inmediato. Aceptaron el desafío de la muerte. Decidieron entrar en guerra contra el propio desierto y construyeron una civilización que, por su audacia tecnológica y su genio ingenieril, se adelantó a su tiempo en siglos. Su nombre era los Garamantes. Durante mucho tiempo, los historiadores, basándose en los escuetos textos romanos, los consideraron simplemente un grupo de nómadas salvajes, bárbaros que ocasionalmente atacaban los puestos fronterizos romanos para saquear. Los romanos los describían como hombres con los rostros pintados, feroces e indomables. Pero ahora sabemos que los romanos mentían, o lo que es más probable, simplemente temían y no comprendían con quién estaban tratando. Las excavaciones y los datos satelitales han dado un vuelco a nuestra visión del mundo. Los Garamantes crearon un estado centralizado poderosísimo, con capital en Garama. Hoy son ruinas cerca de la moderna ciudad de Germa, en Libia. Pero lo que se ha encontrado bajo la arena alrededor de Garama es impactante para los especialistas. No son tiendas de pieles, son fortalezas con muros gruesos, edificios administrativos de varios pisos hechos de piedra labrada y ladrillo de adobe, plazas pavimentadas y calles rectas. Los Garamantes controlaban las rutas comerciales transsaharianas 1000 años antes de la aparición del Islam. Poseían un ejército regular blindado con armaduras, caballería pesada y carros de guerra ligeros tirados por 4 caballos, los Ferrari del mundo antiguo, que sembraban el terror en la infantería enemiga. Tenían una metalurgia avanzada, sus propias forjas y sus propios joyeros. Eran una verdadera superpotencia de su región, una Roma en la sombra de África. Sin embargo, la pregunta principal que atormentaba a los científicos era: ¿cómo sobrevivieron? ¿Cómo es posible mantener una población de 100.000 habitantes, un ejército y caballos en una región donde la lluvia no cae durante años? ¿De dónde obtenían los recursos? La respuesta no se halló en la superficie, sino en las profundidades del subsuelo. Y este descubrimiento de ingeniería obligó a los hidrotécnicos modernos a quitarse el sombrero ante los antiguos constructores. Lo que detectaron los georradares se asemejaba al esquema de una gigantesca placa electrónica grabada en la roca madre bajo el desierto.
Eran las fogaras, túneles subterráneos, no decenas, sino miles de kilómetros de túneles. Los garamantes realizaron un descubrimiento genial y terrible a la vez. Comprendieron que el agua había desaparecido de la superficie, pero no de las entrañas de la tierra. Permanecía allí, en gigantescos acuíferos de arenisca, conservada desde los tiempos del Sahara Verde. No se dedicaron a rezar a los dioses de la lluvia ni a esperar la misericordia del cielo. Tomaron picos en sus manos y excavaron en la dura caliza y arenisca una red complejísima de canales. Fue un trabajo titánico, una labor de forzados. La longitud total de estos acueductos subterráneos es estimada por los científicos modernos en miles de kilómetros. Piensa en ello por un momento. Es una extensión mayor que la de todos los sistemas de metro de Nueva York, Londres y París juntos. Y todo esto se hizo a mano, sin láseres, sin niveles topográficos modernos, sin dinamita, en la oscuridad total, iluminados apenas por la tenue luz de lámparas de aceite. Estos túneles funcionaban como bombas, pero sin un solo vatio de electricidad. Utilizaban las leyes de la física y la gravedad. Los constructores mantenían una inclinación microscópica perfecta, literalmente de 1 milímetro por cada metro de longitud, para que el agua fluyera por gravedad desde la capa acuífera directamente hasta los oasis. No era simple irrigación, era una extracción industrial de agua fósil. Literalmente minaban agua, tal como hoy extraemos petróleo o gas. Gracias a esta tecnología, en medio del desierto calcinado florecían exuberantes jardines. Cultivaban trigo, uvas, aceitunas e higos. Tenían en exceso aquello por lo que otras tribus morían en las arenas. Era un imperio hidrotécnico, una tecnocracia del mundo antiguo construida sobre el agua. ¿Por qué no sabíamos nada de ellos en la escuela? ¿Por qué los garamantes no se mencionan al mismo nivel que Egipto, Babilonia o Grecia? Porque la historia la escriben los vencedores, y los garamantes perdieron su batalla más importante. Además, el acceso a estos lugares estuvo físicamente cerrado durante siglos. Primero fue un desierto mortalmente peligroso imposible de cruzar sin guía. Luego, la inestabilidad política, las guerras civiles y las zonas restringidas de la Libia de Gaddafi. Los científicos simplemente no podían llegar allí sin arriesgar la vida. Solo unos pocos valientes, como el arqueólogo británico David Mattingly, pudieron descorrer el velo del misterio a principios de los años 2000, pero luego volvió a caer el telón de acero de la guerra. Solo ahora, gracias a la teledetección desde el espacio, vemos el cuadro completo. No vemos solo ciudades aisladas, vemos una aglomeración entera. Fortalezas situadas a la distancia de una jornada de marcha de caravana, torres de señales para transmitir mensajes de humo. Era una estructura estatal que recuerda a la Gran Muralla China o al Limes romano, pero dirigida no contra personas, sino contra el caos del desierto. Las excavaciones confirman una riqueza increíble. Los arqueólogos encuentran bienes importados de todo el mundo. Vidrio soplado romano de alta calidad, ánforas con vino, joyas de oro, piedras preciosas. Los garamantes comerciaban con todo el mundo conocido. Suministraban a Roma bestias exóticas para los sangrientos juegos del Coliseo, oro de las entrañas de África, marfil, esclavos y sal. Eran los principales intermediarios, el centro logístico entre el África Negra y el Mediterráneo. Eran increíblemente ricos. Y fue precisamente esa confianza en su poder y riqueza lo que finalmente los destruyó. El escenario de su caída se lee hoy como una aterradora advertencia para nosotros, los habitantes del siglo XXI. Los garamantes crearon una civilización brillante basada en un único, pero fatal error de cálculo. Dependían de un recurso no renovable, el agua fósil. La extrajeron durante siglos sin pensar en el futuro. El sistema funcionaba a la perfección, el agua fluía, los campos reverdecían, la población crecía, las ciudades se expandían y las ambiciones de los reyes aumentaban. Pero los depósitos subterráneos no son infinitos, era agua a crédito, y llegó el momento de pagar las facturas. El nivel del agua en los acuíferos comenzó a descender inexorablemente. Para mantener el flujo, los túneles o fogaras tenían que cavarse cada vez más profundos, adentrándose más en el desierto. Esto requería más esclavos, más calorías, más esfuerzo. La rentabilidad energética de su economía hídrica comenzó a desplomarse. Cayeron en la trampa del progreso. Para sobrevivir había que cavar, pero para cavar se necesitaba más comida y gente, mientras que el agua era cada vez más escasa. En algún momento, el sistema alcanzó su límite físico. El agua se retiró a profundidades inaccesibles para sus tecnologías de pico y pala. Los oasis comenzaron a secarse uno tras otro. Los campos se convirtieron en polvo gris. El hambre llegó rápida y terriblemente. Y tras el hambre, el inevitable colapso social. Cuando el agua no alcanza para todos, la civilización se desprende de las personas instantáneamente. Comienza la guerra de todos contra todos por el último trago.
Un poderoso imperio se derrumbó no por la invasión de bárbaros o por epidemias, se derrumbó por la sed. La gente abandonó sus majestuosas casas de piedra, templos y palacios y se marchó hacia la nada. La arena, que habían contenido durante siglos con sus muros y su voluntad, regresó. Sepultó los canales, irrumpió por las puertas abiertas, cegó los pozos. La ciudad murió y el desierto devoró el cadáver, ocultando las pruebas durante 1500 años. Cuando los bioarqueólogos excavan los enterramientos del período tardío de los Garamantes, observan un cuadro espantoso que provoca escalofríos. Los huesos narran una historia de degeneración y dolor. Los esqueletos están llenos de rastros de enfermedades crónicas, artritis por el trabajo extenuante y signos de desnutrición. En los dientes de los niños se encuentran hipoplasia del esmalte, una señal inequívoca de que el organismo pasó hambre durante su crecimiento. La mortalidad infantil en los últimos años de existencia del imperio se disparó. Fue la agonía de toda una civilización. En las casas excavadas se encuentran objetos abandonados en medio del pánico. La gente se marchó con prisas, salvando solo lo estrictamente necesario. Recuerda a una antigua ciudad olvidada, congelada en el tiempo en el momento de la catástrofe. Vemos pesados molinos de grano dejados directamente en el suelo, vajilla de cerámica junto a un hogar que se enfrió hace 1500 años. Pero lo más espeluznante es el silencio de estas ruinas. Las imágenes satelitales en dinámica muestran cómo la arena avanzó en oleadas sobre los muros exteriores, rompiéndolos con su masa y llenando las calles como si fuera agua amarilla lenta. Fue un apocalipsis pausado pero absolutamente ineludible. Alrededor del año 700 de nuestra era, Garama desapareció definitivamente del mapa político del mundo. Quedaron pequeños asentamientos sobreviviendo a duras penas, pero la grandeza se había ido para siempre. Solo quedaron las leyendas de las tribus locales sobre jinns que vivían en las ruinas y extraños dedos de piedra que sobresalían de la arena por kilómetros a la redonda. Eran los pozos de ventilación de las antiguas fogaras, cuyo verdadero propósito olvidaron incluso los lugareños, creyéndolos tumbas de gigantes. Pero esta investigación dista mucho de haber terminado. Al contrario, apenas está cobrando fuerza y alcanzando un nuevo nivel. Hallazgos recientes en otras partes del Sahara, en Mauritania, en Chad y en Sudán, nos sugieren que los garamantes no eran los únicos jugadores en este tablero. Los satélites encuentran rastros de ciudades fantasma en lugares donde su existencia carece de sentido aparente. La misteriosa estructura de Richat, el famoso Ojo del Sahara, también suscita multitud de interrogantes. Los geólogos insisten en que es una formación natural, pero los arqueólogos encuentran a su alrededor multitud de herramientas paleolíticas y huellas de antigua actividad humana que es imposible ignorar. El Sahara oculta toda una red de culturas perdidas. Solo hemos hallado la punta del iceberg que asoma de la arena. ¿Y si el desierto esconde una civilización aún más antigua que la de los garamantes? ¿Qué tal si las raíces de la gran cultura egipcia no se encuentran en el Nilo, como se suele creer, sino aquí, en las profundidades de las arenas, en la época del Sahara Verde? Algunos artefactos encontrados en el Egipto predinástico tienen una extraña e inexplicable similitud con los hallazgos saharianos. Esto cambia el vector de la historia en 180 grados. No fue Egipto quien fertilizó el desierto con cultura, sino que fueron los refugiados del Sahara en proceso de desecación quienes llevaron sus conocimientos, tecnologías y dioses a las orillas del Nilo. Esto pone la pirámide de la historia de cabeza, convirtiendo al Sahara en la verdadera cuna de la civilización. ¿Por qué esta historia es tan importante precisamente ahora? ¿Por qué los científicos se aferran tanto a estas excavaciones, arriesgando la vida en una región inestable? Porque los garamantes son nuestro espejo. Los miramos a través de los siglos y vemos nuestro propio reflejo. Nosotros también construimos una civilización global y compleja, totalmente dependiente de recursos que pueden agotarse en cualquier momento. Nosotros también alteramos el clima sin comprender del todo las consecuencias. Nosotros también estamos seguros de nuestra invulnerabilidad tecnológica. La antigua ciudad bajo las arenas del Sahara no son solo ruinas. Es una cápsula del tiempo con un mensaje claro: nada es eterno. Vuestras tecnologías no os salvarán si vais en contra de las leyes de la naturaleza. Los garamantes lograron resistir 1000 años en un infierno climático. Es una hazaña de supervivencia increíble. Pero al final, el desierto venció. Su genio ingenieril solo pospuso la sentencia, pero no pudo anularla. La ironía del destino es que hoy en Libia se lleva a cabo el proyecto del Gran Río Artificial. Los ingenieros libios vuelven a perforar pozos en los mismos lugares donde antaño cavaron sus túneles los garamantes. Bombean la misma agua fósil antigua de los mismos acuíferos y el nivel del agua vuelve a descender. La historia se repite con una precisión matemática aterradora, cerrando el círculo del tiempo. Justo ahora, mientras usted escucha estas palabras, escuadrones de drones escanean nuevos cuadrantes inexplorados del desierto.
La inteligencia artificial de las supercomputadoras analiza terabytes de datos, buscando formas geométricas antinaturales entre el caos de las dunas. Y cada nuevo informe trae una pequeña sensación. Recientemente se encontraron rastros de puestos avanzados y fortalezas cientos de kilómetros al sur de la zona de influencia conocida de los Garamantes. Esto significa que su imperio era aún más grande y más poderoso de lo que podíamos imaginar en las hipótesis más audaces. Es posible que existieran autopistas comerciales pavimentadas a través de toda África, conectando el Mediterráneo con los trópicos miles de años antes que los colonizadores europeos. Estamos reescribiendo el mapa del mundo antiguo en tiempo real. Pero lo más importante, el descubrimiento más impactante, podría estar aún por llegar. Existen enormes zonas en el Sahara donde no ha pisado pie de investigador debido a los campos de minas de la Segunda Guerra Mundial y de conflictos modernos. Es precisamente allí, en esas manchas blancas, donde pueden esconderse las respuestas a las grandes preguntas. ¿Encontraremos archivos escritos de esta civilización, la biblioteca de los Garamantes? Si es así, no serán las piedras las que hablen, conoceremos sus nombres, sus leyes, sus mitos y sus oraciones. Sabremos qué pensaban y qué sentían al mirar las dunas que avanzaban, devorando su mundo. Imagine por un segundo la sensación del arqueólogo que rompe por primera vez un muro y entra en la sala de un palacio sepultado por la arena, donde el aire ha estado conservado durante 1500 años. El haz de la linterna arranca de la oscuridad frescos cuyos colores no han visto el sol en siglos, pero que permanecen tan brillantes como si hubieran sido pintados ayer. Es un momento de contacto físico directo, un contacto con fantasmas. Estas paredes recuerdan intrigas palaciegas, susurros de amor, gritos de miedo. Aquí se tomaban decisiones que influían en el destino de miles de personas. Aquí nacían y morían esperanzas, y todo eso fue olvidado, borrado, como si estas personas nunca hubieran existido. La conciencia de la fragilidad de la memoria humana es lo que más impacta de esta historia. Una ciudad del tamaño de Pompeya, un país entero, simplemente desapareció de la conciencia colectiva de la humanidad. Si no fuera por los satélites modernos y los escáneres infrarrojos, nunca habríamos sabido la verdad. Caminaríamos sobre la arena sin saber que bajo nuestros pies hay palacios. ¿Cuántas otras ciudades muertas duermen bajo nosotros? En las selvas impenetrables del Amazonas, bajo los kilómetros de hielo de la Antártida, en el fondo oscuro de los océanos. El Sahara nos ha demostrado que estamos ciegos. Caminamos sobre los techos de mundos olvidados, creyéndonos los primeros y los únicos. Estamos al borde de una excavación inmensa, asomándonos al abismo del tiempo. El viento levanta la arena punzante, y parece que en su aullido se escuchan las voces de los antiguos constructores advirtiéndonos. Hemos revelado el secreto de la Atlántida de las arenas. Hemos encontrado a los Garamantes. Hemos comprendido su fantástica tecnología y la trágica causa de su desaparición. Pero cada respuesta engendra 10 nuevos enigmas aún más complejos. ¿Quién les enseñó a construir esas increíbles fogaras? ¿Llegaron a ello por sí mismos mediante prueba y error, o fue un conocimiento heredado de una protocultura aún más antigua y desconocida para nosotros? ¿A dónde se fueron los últimos habitantes de Garama? ¿Se disolvieron entre las tribus tuareg transmitiéndoles migajas de conocimiento, o se llevaron sus secretos a la tumba sin dejar herederos? Y lo más importante, ¿qué más oculta el Sahara en sus profundidades? Los instrumentos geofísicos muestran extrañas anomalías profundas en el centro mismo del desierto. Estructuras que son demasiado grandes y profundas incluso para los Garamantes. Solo hemos arañado la superficie. El desierto sabe guardar secretos mejor que cualquier caja fuerte bancaria. Entrega a sus muertos de mala gana y con lucha. Pero seguimos cavando, porque en algún lugar allá abajo, bajo toneladas de arena, yace la clave para entender quiénes somos en realidad. Y, tal vez, la clave para nuestra propia supervivencia futura. La arena espera.